Pues creo que es ya lo que ya hemos analizado aquí, lo femenino, la identidad femenina, la posición femenina tiene que ver con una manera de asumirse, una posición crítica respecto del lenguaje, del poder, del significado. Y justo ahora estaba pensando, por ejemplo, en las implicaciones de las palabras que nos rodean todos los días y sobre las cuales a veces no nos detenemos para reflexionar. Por ejemplo, una mujer embarazada se le dice que está en incapacidad. Estos detalles del lenguaje son fundamentales, son muy importantes, y cuando lo cuestionamos decimos, bueno, pero es solo una palabra, ¿no? Pues este es solo una palabra. ¿Qué es? Es precisamente un no poder analizar de manera crítica un juego de poder, ¿no? Hay una palabra que ubica a esta mujer embarazada en el lugar de la incapacidad. Creo que son desde los pequeños detalles como esos de la vida cotidiana hacia la reflexión teórica crítica. Todo eso es el recorrido que implica una reflexión sobre lo femenino, en mi punto de vista. No son pequeñeces. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Se me hace muy interesante el tema que se está abordando, pero como es la primera vez que yo escucho este tema, tengo muchas cosas que quisiera preguntarle. La maestra Elena decía que lo que importa ahora es la construcción de la subjetividad femenina. Como nosotros tratamos con estudiantes, ¿cómo pudiéramos aportar o hacer algo para empezar a construir esa subjetividad femenina? Porque sí es muy complejo. Entonces, algo muy sencillo. A mí me gustaría que me dieran como una idea, como una pista o una señal. Bueno, si empiezas a fomentar tal cosa o practicas tal con los estudiantes, vas construyendo, vas siendo parte de la construcción de la subjetividad femenina. Por ahí me gustaría empezar a mí. Sí. Bueno, sí. Por ejemplo, ponerlas a pensar sobre los estereotipos femeninos. ¿Cuál es el lugar de la mujer en el marco del matrimonio? En el trabajo, por ejemplo, en el matrimonio, ¿quién ocupa cómo está estructurada la relación, cómo está distribuido el poder? En el trabajo es lo mismo, cómo está ahí colocada la mujer, la posición de la mujer. Y por eso yo traje un ejemplo tan simple como esto de la discapacidad, el lapsus, la incapacidad, porque es haciéndoles reflexionar sobre todo lo que constituye lo social, ¿no? El campo social, la maternidad igualmente. Una mujer tiene el derecho a negarse a ser madre. ¿Por qué? Dispone de su cuerpo. Tiene una mujer la posibilidad de negarse a tener una relación sexual si no lo quiere. ¿Por qué quiere? Todo eso son preguntas que permiten ejercer una capacidad crítica que lleva a esa deconstrucción y a esa construcción de la subjetividad femenina, ¿no? Son la capacidad de observar cómo están hechos cómo está hecha esta relación entre este sujeto, el poder, cómo está ejercido el poder, el lenguaje, cómo el lenguaje refleja el poder, el lenguaje refleja las relaciones de poder, ¿no? Y cómo se puede ir cuestionando eso, deconstruyendo para construir otra cosa. No digo que sea tarea fácil, Yo diría que además es un ejercicio que tendría que empezar por uno mismo, ¿no? Es decir, no es como algo no es un contenido que se va a transmitir a los alumnos, sino que es algo que
Por eso decía, ¿no? Es interesante que esta mujer, Beatriz Preciado, utilice su propio cuerpo como terreno para una posición política, ¿no? Y creo que en su caso, en una labor pedagógica, hay que comenzar por el propio terreno, ¿no? ¿Cuáles son mis concepciones de lo que qué es para mí ser mujer? Y cómo yo transmito eso a mis alumnos, ¿no? Porque en realidad uno transmite mucho más de lo que uno se da cuenta que transmite. Por el solo hecho de decir una palabra que no me doy cuenta que la dije, y bueno, porque en realidad la repito porque así fue transmitida y bueno, no me doy cuenta. No me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo cuando lo digo, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo comienza por uno mismo, ¿no? 3 palabras para concluir para cada una. Pues yo lo resumiría así, qué hacer para, cómo pensar, qué hacer para que las mujeres tomen la palabra por sí mismas. Pues yo seguiría en la línea que decía, ¿no? Que el trabajo comienza por uno mismo, ¿no? Muchísimas gracias, Elena y Milena, ha sido un placer estar con ustedes. Les agradecemos su presencia a los compañeros de la Maestría en Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos, algunos de sus docentes que nos acompañan también. En este programa de hoy, Ventanas a la Educación, el tema fue la subjetividad femenina, presentado por la Universidad Pedagógica Nacional y el canal del Estado, del Congreso del Estado de Morelos. Agradecemos a la directora Dailda Constantino Castro de la UPN, a la maestra Marisela Figueroa, coordinadora de difusión, y al departamento de staff, al ingeniero Miguel Ángel Luna, al ingeniero Remigio Román, a Antonio Victoriano, Juan Palacios y a Manuel Hernández. Muchísimas gracias por su compañía y buenas noches.